Gracias, Ana Pablo, y le aprecio mucho a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala, presidenta también de la Comisión de Quejas del mismo INE. Hola, consejera, buenas tardes. Ahora sí que para alusiones personales primero. Muy buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias por este espacio. Les saludo con mucho gusto y a toda la audiencia. A ver, de lo que dijo el presidente sobre Claudia Zavala, la consejera del INE. A ver, yo creo que es importante que la ciudadanía sepa cómo se trabaja en la comisión de quejas. Hay una unidad técnica que es de lo contencioso electoral, que ella es la que hace todo el procedimiento. Miren, cae la queja en un sistema, a partir de ahí se asigna a una persona de esa unidad técnica que son jefes o subdirectores de la unidad técnica. Ellos se encargan de dar todas la secuela procesal, admiten, requieren, hacen todo el procedimiento, y cuando hay medidas cautelares elaboran ellos un proyecto de resolución que ponen a consideración de la comisión. Las y los consejeros no intervenimos en nada de esa formulación, porque es un área que tiene autonomía técnica y de gestión. Esto quiere decir que como son los técnicos, son los que preparan las cosas para que la comisión resuelva. Las y los consejeros nunca presentamos un proyecto de resolución, y me parece que en esos términos es como hay que revisar cuando nosotros tomamos en cuenta el proyecto que nos presentan y formulamos nuestro voto razonado, damos las razones si acompañamos o no la propuesta que es generada por la unidad técnica de lo contencioso electoral. Así que en esa parte, pues sí, que la ciudadanía sepa que ninguna de las consejeras ni de los consejeros intervenimos en la formulación de los proyectos. Lo que hacemos es analizar la propuesta que nos llega y a partir de eso generar nuestros votos. Muchas veces son coincidentes con la propuesta, y pues en estos temas que estamos ahora revisando, en este tema en particular, la primera vez yo me aparté del proyecto, voté en contra, porque la propuesta venía formulada a partir de declarar improcedentes las medidas cautelares. Generé mi argumentación en la propia comisión, y posteriormente, cuando cumplimos a la resolución del tribunal, pues ya acompañé la propuesta dejando muy claro qué es lo que había resuelto ya el tribunal, y ya se declaró la procedencia de la medida cautelar. Pero a ver, Claudia, una vez que este equipo técnico les entregan el proyecto, vamos a llamarle así, ustedes lo votan. Sí, claro. Y usted, el proyecto venía en sentido contrario y usted votó en contra del proyecto, es decir, estaba a favor de las, digámosle, sanciones. A ver, sí, no es sanción, es una medida cautelar. Perdón, es para traducir de la medida cautelar. Sí, a ver, un poco de historia, Joaquín. Esto es importante. ¿Qué se venía alegando y qué se venía alegando en este asunto? Había denunciado las declaraciones, varias declaraciones que tuvo el presidente de la República en varias mañaneras, las del 3, 4, 5 de julio, y luego vinieron más, las del 10, 11, 14 y 17 de julio. Todas estas denuncias se concentraron porque en ellas traía el planteamiento de violencia política contra las mujeres por razón de género a partir de las manifestaciones que se hacen. Es importante recordar que en las mañaneras del 3, 4 y 5 de julio, la Comisión de Quejas había ordenado bajar la información porque en otro asunto se había alegado violación al 134, porque el presidente no puede intervenir en este tipo de procesos políticos o de este tipo de procesos inéditos que tienen pues un claro reflejo para lo que será el proceso electoral. Y se habían ordenado bajar esas mañaneras por
posible violación al 134. No obstante, como venía el planteamiento también de violencia política, se analizan las manifestaciones que se reprodujeron en varios momentos, no solo el 3, 4 y 5 de julio, sino también el 10, 11, 12, 14 y 17 de julio. Entonces, en esa medida, pues sí me preocupa a mí bastante que si ya se había ordenado de parte de la comisión que se bajara la información y en tutela preventiva se le había señalado al presidente de la República que tenía prohibido en términos de la Constitución intervenir en este tipo de procesos, pues haya una continuidad de este tipo de pronunciamientos. Pero como nuestro tema era violencia, pues había que analizar las intervenciones y este análisis se hace contextual. Este análisis no se hace por palabras, se hace en un análisis contextual. ¿Y qué se dijo en esas mañaneras? Y en esas mañaneras es muy claro lo que se señala en el sentido, voy a ser literal, Joaquín, sí. Literal porque habrá que hacer el análisis contextual. El 3 de julio dice, yo aclaro, ya aclaró ayer que es la candidata de Salinas, es la candidata de Fox, es la candidata de Claudio X González y de otros traficantes de influencias. Otras frases el 4 de julio. Querían engañar que se iba a llevar a cabo un proceso democrático cuando la verdad la consulta la hicieron arriba entre los mandamás y la escogieron a ella. Tan es así, pues ya los que se dieron cuenta que están declinando. El 5 de julio, estos que aparecen en la fiesta, y se refiere en la fiesta de Diego, ahí está Salinas, ahí está Calderón, ahí está Diego y otros. Bueno, este grupo fue consultado, casi todos por Claudio X González, hijo, y de ahí salió la denunciante, pero ya es la señora, se refiere a la denunciante, la que escogieron los oligarcas y ya está en campaña. Y en la página de gobierno, lo que se decía, el presidente reiteró que la denunciante es la candidata de la mafia del poder, representante de los intereses de la oligarquía. Y estas frases las viene repitiendo en todas las mañaneras. ¿Qué es lo que se analiza en las medidas cautelares? Pues la idea y el planteamiento de la denunciante es, oye, con todas estas intervenciones y otras más, dice, lo que está dando a entender es que yo no tengo ningún mérito, que a mí me eligió un grupo de hombres y que ellos me están imponiendo y también que me están utilizando. ¿Y qué es lo que analizamos? La primera vez en la comisión de quejas se dijo que todo este contexto de intervención en las mañaneras no generaba cuestiones de violencia política porque se encontraba dentro del debate público. Y yo me quedé en minoría. Para mí esas frases sí, sigo sosteniendo la tesis. Todas estas frases y que han sido repetidas también en las conferencias del 10 de julio, del 11 de julio, del 14 y del 17, invisibilizan la trayectoria de la denunciante, porque la ponen como una persona que no tiene méritos propios. Y eso lo hice ver también desde mi primer voto particular. Efectivamente, este es el análisis contextual que se hizo. Hoy lo que me llama la atención es que se señale que estos temas no fueron temas de pronunciamiento por parte del presidente, porque en todas las mañaneras, en todas, viene repitiendo esto, que la escogieron un grupo de hombres, ya dije los nombres de manera muy clara, y los repite y invisibiliza la trayectoria de la denunciante. Y esto es relevante, Joaquín, porque en política las mujeres tienen sus méritos y tienen sus trayectorias. Primero, el presidente no debería de estar hablando de eso en las mañaneras, pero cuando tenemos el enfoque y el análisis de la violencia de género, pues es una violencia simbólica.
porque están borrando toda la trayectoria de una mujer y porque genera y está trabajando con estereotipos. En nuestra estructura social, el estereotipo es que los hombres son los que ejercen el poder y las mujeres somos manipuladas. Y eso fue también lo que dijo la Sala Superior. La Sala Superior en su resolución señaló que en esta apariencia, en este primer asomo, que son las medidas cautelares, primer asomo al derecho, pues se advertía que había elementos de género que se dirigían a la denunciante en su calidad de mujer y que lo que querían, donde la colocaban es que sus aspiraciones políticas dependían de un grupo de hombres que decidían, sí, pero la invisibilizaban. Ahora, Claudia, dice que efectivamente no coinciden en su literalidad en todos los casos lo que dijo el presidente. A ver, el proyecto lo que dice en un cuadrito y lo que señala que son las manifestaciones denunciadas, pero lo que hacemos es el análisis integral, Joaquín. Y el análisis integral, este análisis que estoy refiriendo, es ese, que se da en todas las mañaneras. Lo que se estuvo diciendo es que ese grupo en el que está Fox, en el que está Calderón, en el que está Claudio X González, otra persona que mencionan es un Roberto, que ese grupo es el que decidió que la denunciante participara. Y eso es importante, porque la tesis del proyecto, tanto de la comisión de quejas, el nuevo, como la resolución de la sala, lo que dice es, eliminas, invisibilizas la trayectoria política. Entonces, lo que hay que hacer es esta visión preliminar y el análisis contextual. Y todas esas se repiten en todas las mañaneras, Joaquín. Entonces, sí es claro que hay estos elementos de género para nosotros analizar la violencia política contra las mujeres por razón de género. Y yo lo decía en la comisión, y lo digo también a la ciudadanía, las y los servidores públicos y todas las personas en general, lo que hoy tenemos que hacer es transformar desde el lenguaje la forma en que nos dirigimos a las personas, porque están normalizadas muchas cosas que ahora se llaman violencia, y la violencia simbólica implica eso, es lo representativo, es lo sutil, pero que te invisibiliza y te elimina. Y ese es el primer análisis preliminar que tuvimos en la comisión de quejas. Bien, Claudia, pues gracias por la explicación, Claudia, y seguiremos en contacto. Y gracias por el tiempo, Claudia. Muchas gracias a usted, Joaquín, por esta oportunidad, porque yo creo que la ciudadanía debe de estar muy bien informada. Les invito a que leamos también los documentos de la comisión, y lo que vemos es que es un análisis integral lo que se está haciendo y a partir del cual se sostiene la misma tesis. No hay ninguna alteración. Yo creo que aquí sí es importante que todas las ciudadanas y los ciudadanos tengamos en cuenta que el lenguaje importa mucho y que desde el lenguaje también generamos violencias. Muchas gracias, Joaquín, por esta empieza siempre. Gracias, Claudia. Claudia Zavala, consejera del INE, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias de este mismo instituto. Voy a